La segunda década del siglo pasado, Algeciras es una ciudad donde comienza a respirarse prosperidad. La celebración en 1906 de la Conferencia Internacional la situó estratégicamente en el mapa de las relaciones y del comercio. La influyente colonia británica y gibraltareña, que desde entonces urbanizó a su gusto la meseta de la Villa Vieja y el burgués arrabal del Secano, donde florecieron villas y jardines del más genuino estilo sajón, se encontraba, ya por aquel entonces, plenamente asentada en la ciudad, en la desembocadura de un río de la Miel y al abrigo de la todavía Isla Verde, donde un pujante puerto comenzaba a desarrollarse, colmatando playas, cantiles y rocas que permanecen hoy solamente en la toponimia local. Los ecos de aquella conferencia, la mejor campaña de imagen organizada desde estos lares, se manifestaban en el Cursal de la playa del Chorruelo, en la elíptica y norteña sociedad que proyectó el casino balneario junto a los restos de la Torre del Espolón, en el Reina Cristina, el Anglo-Hispano, el Terminus, el Sevilla o el Madrid, uno de los más completos conjuntos de hoteles que una población española podía soñar con albergar por aquel entonces. El agua corriente, impulsada por la Andalucía Water Company, la electricidad, generada en las fábricas de José Conte y José Gómez Catalá, la vía férrea, impulsada por Juan Morrison, y el más que incipiente desarrollo portuario, convertían a Algeciras en una verdadera tierra de promisión en aquellos años 20, en que la ciudad se los prometía ciertamente felices. Por su posición estratégica, seguía manteniendo una importante presencia castrense con su comandancia general, gobierno militar, acuartelamientos en el Calvario, Fuerte de Santiago, escopeteros, caballería o intendencia. Sin embargo, al abrigo de un comercio cada vez más pujante, surge una burguesía que asienta sus negocios y viviendas en las proximidades de la ría donde tuvo sus orígenes el puerto. Allí construyen los González Gallero su notable casa familiar y le encargan al prestigioso arquitecto madrileño Emilio Antón un sobresaliente proyecto con el que penetra en la ciudad la estética del eclecticismo tan en boga en toda Europa por aquel entonces. Pero no solo eso. En 1910 se instaura en Algeciras una escuela de artes y 19 años más tarde, en los momentos finales de la dictadura primorriberista, la ciudad logra la implantación de un instituto de segunda enseñanza, con lo que se equipara en materia educativa con una capital de provincias. Esta nueva burguesía de negocios forma a sus hijos en su localidad y se divierte en la misma. En el teatro principal de la calle Ancha se representaban piezas dramáticas, mientras que en el Variedades del Paseo de la Feria tenían lugar puestas en escena más intrascendentes. El cine conoce su más importante sala de proyecciones en el Casino Cinema del Calvario, próximo al veterano Coso de la Perseverancia y en el espacio destinado a ocio más frecuentado de la ciudad, el eje formado por el Parque o Alameda Nueva y los paseos arbolados que subían hasta el Cerro del Mercado, origen decimonónico de su Real Feria. En la Plaza Alta se erguía el casino y en los aledaños de la muy britanizada Villa Vieja se encontraban el Cursal o los más elitistas hoteles. Esta ciudad, que tuvo mucho de alegre y confiada, vio surgir en sus espacios lo que por aquel entonces se conocía con el anglicismo del sport. La burguesía local, íntimamente emparentada con la gibraltareña, con la que la unía, además de intereses y sangre, un trayecto de apenas 20 minutos en barco, se divertía jugando al fútbol en el Calvario, al golf en el campo de San García, practicando la natación en los baños del Carmen o el Chorruelo, el piragüismo en Guadarranque o, los aún más pudientes, ejercitando la cacería junto con la Royal Calpe Hunt en los privados cotos de la Almoraima. Era una ciudad que tenía en La Plata a su pastelería favorita, tomaba pintas inglesas en la cervecería Universal de la calle Larga, el té en el Hotel Anglo, jugaba a las cartas en el Casino o en el Pizarro, compraba telas en Medina, López o Ramírez, se suministraba en la antigua Plaza del Mercado o en la Pescadería de la Marina. Imprimía en Roca o Baza o se acercaba a Fillol en busca de los mejores sombreros, mantillas, peinas, mantones o abanicos que con carey, sedas, marfiles y nácar pudieran ser elaborados, y todo para que la algecireña de la época pudiera ser inmortalizada en el estudio fotográfico que José Gázquez tenía en la esquina de la calle Convento, con una plaza alta que
que el alcalde Emilio Morillas tuvo a bien reurbanizar plantando palmeras y decorándola con bancos, balaustradas y fuente de la más hermosa cerámica trianera. A la ciudad llega en esta época de oportunidades un joven con poco pasado a sus espaldas y todo un mundo por descubrir. Pedro Liñana Domínguez. Había nacido en Mogente, un pueblo valenciano situado en el corredor que lleva hacia La Mancha. Muy pronto, huérfano, decide emigrar hasta Sevilla, donde un tío suyo se hace cargo de él. Su situación económica no debía de ser muy desahogada, ya que allí realizó el servicio militar por cupo y en la capital hispalense ve pasar los años de juventud. Su primera afición fue un deporte que por aquel entonces comienza a practicarse a imagen y semejanza de sus orígenes sajones: el balompié. Llegó a jugar como portero del Sevilla Club de Fútbol, pero sus verdaderos intereses comienzan a decantarse hacia el mundo del comercio y de la gestión. Esta es la razón por la que en 1912 figura ya como secretario de la Sociedad Sevilla Balompié, estampando su clara firma de pulcra caligrafía en el libro de haberes de la entidad. A principios de la década de los 20, atraído sin duda por la pujanza económica que vive la ciudad, abandona Sevilla para instalarse en Algeciras, donde se dedicará a llevar la representación de no pocas casas comerciales. Comienza su labor con firmas catalanas y valencianas de telas e hilaturas, aunque muy pronto diversificará su campo comercial. Uno de los motivos de su traslado a la ciudad será igualmente la proximidad de la colonia de Gibraltar, que en aquellos años 20 poseía unas más que fluidas relaciones personales y comerciales con la comarca. Pedro Liñana llegará a desplazarse hasta La Roca, donde seguirá cursos de inglés y se pondrá en contacto con numerosas firmas inglesas, de las que se convertirá en el principal agente para el mercado español. Mermeladas, como las de Alfred Hill, tejidos y un sinfín de productos serán los que conformen las bases de su cartera de negocios. En un ámbito más personal, Pedro Liñana contraerá matrimonio con una destacada joven de la burguesía local, Ángela Villalta Medina, hermana del militar cuyo comportamiento heroico en la guerra de África lo hizo merecedor de que se le dedicara una de las calles que comunicaban el final de la calle Convento con la de la Munición, en las inmediaciones del cuartel del Calvario y de Intendencia. Este matrimonio ofreció estabilidad económica al recién casado y un buen número de propiedades tanto rurales como urbanas de la zona. Los primeros años, la pareja reside en la planta alta del número 13 de la calle Ancha, hasta que a principios de los 40 decide edificar una casa propia en el número 5 de la misma calle, cuya fachada es aún raro testigo en la ciudad de unos tiempos casi olvidados. A lo largo de estos primeros años de matrimonio, Pedro Liñana irá acrecentando su fortuna y su prestigio social. Fue el primer presidente del Colegio Libre de Algeciras de Agentes Comerciales en 1925, y su actividad profesional irá en aumento a ambos lados de la bahía, acrecentándose sus contactos tanto de forma cualitativa como cuantitativa en Gibraltar. Ahora bien, este tiempo de bonanza personal no se corresponderá de forma lineal con la situación sociopolítica que vivirá la ciudad en unos años que, a partir de 1930, determinarán el periodo más convulso en su historia contemporánea. Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, se van a suceder momentos de luces y de sombras que concluirán con la Guerra Civil y la primera y más dura posguerra. Los episodios más claros de este periodo tienen que ver con un mantenimiento de esa tendencia de convertir a Algeciras en un referente de modernidad latente desde la famosa conferencia de 1906. En la década de los años 30 hay varios hechos que confirman esta trayectoria. El primero es la continuidad de las obras de ampliación portuarias, que van de la ejecución de la estación marítima en 1928 y la ejecución de una de las obras más costosas, útiles y faraónicas, la construcción del dique norte. Se desarrolló desde 1923 a 1932, pero permitió la creación de una estructura de defensa no solo del puerto, sino de toda la ciudad ante los recurrentes temporales marítimos. Por este tiempo se iniciarán otras dos intervenciones de un decidido carácter social:
el nuevo mercado diseñado por el ingeniero Eduardo Torroja, con el que la ciudad entra de lleno en el catálogo universal de la arquitectura orgánica, y el nuevo instituto, ideado por este mismo ingeniero y ejecutado por el arquitecto y amigo Trinidad Solesio. El siguiente factor es el que justifica en último extremo estas líneas: la implantación en Algeciras de una emisora de radio de la que en estos días se cumple el 80º aniversario de su fundación. Aquí, EAJ 55, Radio del 15 de julio. A mediados de los años 20 surge en España la radio comercial. En sus inicios, este hecho, que cambiará el propio modo de entender la comunicación interpersonal, se relacionará con los primeros balbuceos de la telegrafía sin hilos y de los radioaficionados. Por ello es fácil pensar que las ciudades portuarias, con una presencia importante de estos, fueran pioneras en el establecimiento de las primeras estaciones. No resulta raro que, tras la fundación de Radio Barcelona, EAJ1, y la casi coetánea Radio Madrid, EAJ2, en 1925, la tercera establecida en territorio nacional sea Radio Cádiz, EAJ3. A ellas le seguirán emisoras como Radio Sevilla, EAJ5, Radio Almería, EAJ18 o Radio Málaga, EAJ25. Algeciras, EAJ55, será en 1934 la séptima que entrará en funcionamiento en Andalucía. ¿Qué razones motivarán la tan temprana presencia en una población de provincias de un medio como este en sus estadios iniciales? En 1934, la radio poseía en España una implantación absolutamente minoritaria. Para poder oírla, se necesitaba por aquel entonces una licencia de transistor, y en la provincia de Cádiz había otorgadas tan solo 516. Sin embargo, Pedro Liñana supo ver las tremendas posibilidades que tenía el establecimiento de una estación en Algeciras. El conocimiento de los medios de difusión ponía de manifiesto su valor para la publicitación de los productos que él agenciaba. Muchos de ellos procedían vía Gibraltar del mercado británico, mucho más habituado a la utilización de la radio como vehículo que ayudaba considerablemente en las modernas campañas de ventas. A este factor se debe añadir la importancia geoestratégica de la zona, lo que favoreció que recibiera rápidamente el visto bueno de la muy influyente cúpula militar establecida en la ciudad. En este contexto es como debe entenderse el temprano establecimiento de Radio Algeciras en una pequeña pero bien localizada urbe acostumbrada a no dejar pasar las oportunidades. Pedro Liñana, que por aquel entonces había amasado una importante fortuna y poseía unas sólidas relaciones con la sociedad civil y militar de Algeciras, solamente necesita el soporte técnico para establecer la estación. Por eso es por lo que requiere los servicios de José Lafarga Aguilar, oficial de telecomunicaciones, era jefe de telégrafos en la oficina de Algeciras y aquí se había establecido tras su matrimonio con Dolores Osteret Medina. Lafarga fue el encargado de montar el dispositivo técnico de la nueva emisora. Además, fue nombrado copropietario de la misma, hasta que se produjo su traslado a Sevilla, en que vendió su parte a Pedro Liñana, que pasó a convertirse en director y único propietario de la emisora. Aunque su primera dirección estuvo en el número 11 de la calle Ventura Morón, los primeros estudios se localizaron en la planta alta del número 7 de la calle Cristóbal Colón, justo enfrente de la farmacia de guerra. Tenía como número de teléfono el 39. La inauguración se produjo el 17 de mayo de 1934 y a ella acudieron todas las autoridades locales. Hubo actuaciones de artistas de la zona y el propio Flores recuerda que acudió al acto en calidad de acompañante de un familiar que realizó algunas interpretaciones. Durante sus primeros años, Radio Algeciras se instituyó como aquello para lo que fue fundada, una emisora comercial. Sin embargo, el devenir histórico le tenía preparada otra función. El levantamiento militar del 17 de julio de 1936 dio inicio a una guerra en la que se utiliza por primera vez este medio de comunicación como un recurso al servicio de la información y la propaganda. Desde este punto de vista, Radio Algeciras cumplirá un rol determinante en los primeros meses de la contienda. La emisora se pondrá al servicio de los sublevados y se convertirá, al igual que todas las estaciones, en instrumento al servicio de otros valores bien ajenos a los comerciales. Desde los estudios algecireños, el general Queipo de Llano llegará a transmitir hasta 4 de sus famosas alocuciones radiofónicas.
Quizás por eso llegaron a ser blanco de varios ataques del bando opuesto, como la caída en sus instalaciones de un proyectil que dejó en su impacto restos del cabello de su director estampado en el marco de uno de sus quicios. Tras los proyectiles y los impactos, las penurias y los dislates, se cerró la década de las sombras y de las luces, de las represiones y de los proyectos. Alguno de los más vanguardistas, fructíferos y trascendentes será la fundación de una emisora que supo poner en la onda a esa pequeña ciudad de provincias tan poco provinciana que era Algeciras, y la historia de la radio en ella no hizo más que empezar.